Vamos a empezar y a desarrollar un estudio no solo expositivo, sino consecutivo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a ver una introducción muy general bajo el título Efesios, lo que somos y tenemos en Cristo. Y vamos a tomar unos apartes de los dos primeros versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Creo que hay palabras en nuestro vocabulario evangélico que, gracias a sus malas interpretaciones, nosotros nos cuidamos hoy de usar. Si yo le preguntara, ¿te consideras hijo del rey y sabes que eres rico en Cristo? Empiezas a tener conflicto en la mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente, bajo otras enseñanzas, esto era sinónimo de signo pesos o de éxito en la vida. Y entonces ahora conoces el Evangelio y esas palabras como que nos incomodan un poco. Pero mis hermanos, Satanás hace eso continuamente. Toma un principio bíblico y legítimo y lo prostituye para que nosotros le temamos tanto a la prostitución del principio como a veces hasta el principio mismo. Qué lamentable. Pero aquí, hermano, déjeme hablar así esta mañana. Y es que de hecho, si algo nos comunica la carta a los Efesios, es cuánta riqueza nosotros tenemos en Cristo. Tenemos que aclarar qué tipo de riqueza y todas esas cosas, es verdad. Pero mis hermanos, usted no puede leer Efesios detenidamente sin traer a su mente lo que los creyentes somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo. Note solo estas palabras introductorias. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿Qué dice la Biblia? ¿Santos y fieles qué? En Cristo Jesús. En Cristo. Mire que ¿dónde están ubicados los santos y fieles? ¿Dónde están? En Cristo. Desde el comienzo el apóstol nos quiere decir algo. Me refiero a ustedes como santos y fieles, pero no voy a desconocer ni aquí ni en ningún momento de la carta que ustedes están en Cristo. Efesios nos va a señalar lo que somos en Cristo, pero también lo que tenemos en Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nota lo que somos, santos y fieles en Cristo. ¿Y qué tenemos? Gracia y paz de Dios y de Cristo. Ya usted se va dando cuenta qué son las riquezas que tenemos. Bien, si usted quisiera en casa repasar cómo el Evangelio llegó a Éfeso, esta es una carta que se le da a esos creyentes en Éfeso. Usted puede repasar el libro de Hechos, capítulos 18 al 20, cuando el apóstol Pablo llegó por primera vez a un lugar llamado Éfeso y allí
penetró con el Evangelio, pero no quisiera desviar la atención esta mañana a los asuntos del contexto de quién eran los efesios, cómo eran antes de que conocieran a Cristo, de que el Señor los libró. Usted lo puede leer en su casa en Hechos del 18 al 20. Quiero entrar directamente a dos temas que vamos a ver, el uno más corto que el otro. Uno, los destinatarios de la carta. Dos, el propósito de esta carta. Así que entremos en materia, hermanos, y en primera medida miremos quiénes son los destinatarios de esta carta. Y el apóstol Pablo los reconoce bajo un par de términos. Él dirige esta carta a un grupo de creyentes que está en Éfeso. ¿Y cómo sabemos que esta carta fue dirigida a gente creyente, es decir, gente que ya estaba en Cristo, que es justificada, que ha nacido de nuevo, que son hijos de Dios? Pues dice la Biblia que son santos y fieles, así los va a llamar. De hecho, hermanos, los cristianos, los verdaderos creyentes en la Biblia, son llamados santos y fieles en la palabra de Dios. Esta carta está dirigida entonces a este tipo de persona donde estas dos realidades conviven juntas. Para el apóstol Pablo, ser hijo de Dios es encarnar en la vida estos dos principios, santos y fieles. Pablo reconoce que los creyentes son santos. ¿En qué sentido? Bueno, en un primer sentido, Pablo reconoce que esta gente ha sido apartada o consagrada por Dios mismo. En este caso, ellos no se consagran al Señor, sino que son consagrados por el Señor. Es Dios quien los ha apartado del mundo de la contaminación y los ha hecho sus hijos. Pero también el apóstol Pablo reconoce que ellos son fieles, no solo santos y fieles. Es decir, para el apóstol Pablo, un creyente no solo se distingue porque Dios lo ha apartado para él mismo, sino que esta persona exhibe un tipo de vida particular que se le puede llamar fiel, ser fiel. Es decir, sigue al Señor como alguien fiel. Así que esta carta está dirigida no solo a individuos que han hecho una profesión por Cristo, no solo quienes han confesado seguir a Cristo, sino que son individuos que no están fluctuando, que hoy creen, pero mañana no, que hoy son consagrados, pero mañana son descuidados, que hoy son comprometidos, pero que mañana son indiferentes. No. Ser creyente en el sentido estricto de la palabra no es solo haber tenido una creencia, sino que Dios mismo lo ha apartado a uno para consagrarlo para sí mismo, pero esta persona anda fiel a su llamado. No puedes separar eso. Tú no puedes descansar en el hecho que Dios me ha llamado a la salvación, pero tú eres un tipo de creyente que entra y sale de los asuntos de la fe. Vas y vienes en tus convicciones. Estás comprometido hoy, pero eres indiferente mañana. Estás hoy persuadido de Cristo, pero mañana el mundo te persuade, y entonces tu vida espiritual es ir y venir de Cristo. Te apartas de Él, pero luego vienes de nuevo, y otra vez tienes un impulso emocional y luego vuelves aquí. Pablo habla que los creyentes no solo son santos, sino que son fieles. Es más, creo que la prueba que tú eres un santo es que tú eres fiel. De eso se trata.
Hay personas que se confiesan creyentes. Sin embargo, en su vida no pudieras afirmar que lo que ellos han afirmado es verdad. Ellos dicen que son santos, que son de aquellos que Cristo los ha llamado a la salvación, pero cuando los ves vivir, no ves fidelidad a Cristo. No ves una devoción, no ves un verdadero seguimiento. Su profesión verbal es contradicha por la fidelidad que ellos muestran, porque no tienen. Ellos afirman que son del grupo de los santos, de los que Dios rescató, pero no son fieles al Señor, son descuidados. Pudiéramos decir que su creencia en Cristo es más bien circunstancial. Es decir, están en Cristo solo porque experimentan ciertas circunstancias. Pero cuando no las experimentan, entonces ya no están en Cristo. Es una fe circunstancial, es decir, depende de lo que yo esté viviendo en el momento. El apóstol Pablo no concibe un santo que no sea fiel. Él dice santos y fieles como dos cosas que deben coincidir en la vida de un individuo. Los individuos que tiene el apóstol en mente son de una categoría especial que está un poquito más ampliada en el versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Sí ve cómo es descrito en palabras concretas qué es ser santo y fiel? Ser santo y fiel significa tener fe en el Señor Jesús y mostrar fidelidad y amor hacia los demás. De eso se trata, hermanos, y a este tipo de personas el Señor dirigió una carta especial a los santos y fieles. Ahora, hermano, uno puede mirar a la distancia y decir, ¿quién fuera uno de esos destinatarios de esa carta? Pues yo le tengo que dar una noticia, hermanos. Estos que hoy el apóstol Pablo llama santos y fieles, no siempre fueron así. De hecho, fueron todo lo contrario a eso. Estas personas no son santos y fieles porque nacieron desde pequeños con una tendencia religiosa marcada. No son así porque tengan un carácter especial. Usted conoce gente que es como dócil, ¿verdad? Hay gente que desde pequeñita es como rebelde, como difícil. Pero hay gente que es dócil y usted dirá, seguramente estas personas son santos y fieles porque han venido progresando en su vida. Nacieron más o menos ubicaditos, sensibles, y han venido creciendo en su vida hasta el momento en que ahora son santos y fieles. Esa es una muy buena definición de lo que el catolicismo cree que es un santo, pero no de lo que el cristianismo cree que es un santo. Es más, hermano, si usted se ubica en el capítulo 2 de Efesios, nos va a decir cómo eran ellos antes. Y dice el versículo 1, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Mira esa descripción que hace de ellos. Y ahora les dice santos y fieles. ¿Qué pasó entre esos versículos y el versículo que dice santos y fieles? ¿Qué hay allí? ¿Qué hubo en medio? ¿Será que este grupo de personas se hizo a la idea que debía mejorar su vida y debía entonces tratar de transformarla hasta ser un santo y fiel? No, hermanos. La verdad, lo que ocurre aquí es que tenemos unas personas que andan como todos anduvimos en un tiempo, si hoy estamos en Cristo, en la vanidad de la mente, muertos espiritualmente, pero solo por una obra de gracia del Señor, una obra poderosa al nivel de nuestra alma, llamada regeneración o nuevo nacimiento. Solo por eso, hoy se nos puede mirar y decir santos y fieles. Solo por ello, porque fue Dios quien obró. Y lo dice la Escritura, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto creo que nos da esperanza, hermanos, porque entonces el Evangelio no es un mensaje para los que han sido siempre sensibles a Dios o los que tienen un carácter dócil. Este es un buen mensaje porque nos está diciendo que Dios puede transformar personas obstinadas en su pecado, infieles, que se deleitan en su pecado, que hacen su propia voluntad, la voluntad de la carne, la voluntad del diablo. No importa cuán lejos, cuán profundo haya acabado una persona en sus propios pecados, la Escritura afirma que si Dios hace una obra sobrenatural en un alma, esa persona después será llamada santa y fiel. Eso trae esperanza a nuestra vida, porque no hay un pecado tan negro que el Señor no pueda superar con el nuevo nacimiento. Y se pueda decir de ti que antes se decía que eras un hombre malo, un vicioso, un hombre intemperante, tal vez incumplido, violento, inmoral, mentiroso. De ti también se pudiera decir, si el Señor hace una obra en el corazón, que eres un santo y fiel. Y esto nos trae esperanza, mis hermanos. Y la carta a los Efesios habla a personas así, como nosotros. Vivimos en un tiempo sin el Señor. Unos profundizaron más en sus pecados que otros, pero finalmente todos muertos en delitos y pecados. Y la carta empieza diciendo, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entremos en nuestro segundo punto, hermanos, y es el propósito de la carta. Ahora, hermanos, uno de los propósitos más grandes que usted debe tener y que deberíamos tener cuando leemos un libro en la Biblia es reconocer o identificar cuál es el tema dominante del escrito. Bueno, esto no solamente le sirve cuando usted lee la Biblia. Cuando lee cualquier libro, usted debería tratar de entender el tema de qué está tratándose esto. ¿Por qué? Porque si usted reconoce el tema, entonces cualquier párrafo le va a dar sentido en su mente. Si usted no reconoce que lo que está leyendo en el periódico es un accidente o un partido de fútbol, no sabe usted cuál es el tema, entonces usted no va a entender el párrafo. Puede usted estar leyendo que esta persona atacó a otra y usted puede estar diciendo qué inseguridad cuando lo que está hablando es de un partido de fútbol, que este atacó al otro. ¿Me hago entender? Y que el portero no dejó entrar nada y usted dirá,
esos de la CPS, a mí también me ha pasado lo mismo. Pero usted está leyendo es la crónica deportiva y no entiende que portero es otra cosa ahí, en un contexto. De manera, hermanos, que cuando usted se acerca a la Escritura, le será necesario identificar cuál es el tema del libro, en este caso de la carta de Efesios, y así, hermanos, cada pasaje que leemos va a ser entendido a la luz de ese tema principal. De manera, hermano, que el propósito de la carta de Pablo a los Efesios tiene que ver con comunicar a la iglesia de Cristo cuán rica es en Cristo. Que la iglesia pueda entender todo lo que ella tiene por estar en Cristo. El apóstol Pablo quiere darnos una información trascendental. Es más, para el apóstol Pablo, entender qué tenemos en Cristo, para él, ese entendimiento tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Entenderlo. Es como si nos estuviera diciendo, si usted ignora lo que tiene en Cristo, su vida no va a ser una vida transformada. Usted debe entenderlo, de hecho. Para el apóstol Pablo, un entendimiento claro de lo que la iglesia tiene en Cristo, que no es poco, es una riqueza, los capacitará además para que ellos hagan la voluntad de Dios. Y esto tiene una razón, mis hermanos. No todas las informaciones que recibimos nos transforman, ¿verdad? No todas. Pero las palabras de Dios, dice la Biblia, son espíritu y son vida. De manera que si el Espíritu de Dios logra hacernos entender lo que nosotros tenemos en Cristo, esas palabras no solamente llenan una información en nuestra mente, sino que esa información es viva y es capaz de transformarnos radicalmente en nuestro diario vivir. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo sabe que tú puedes ser un cristiano, pero sin un cristianismo alto, pleno, suficiente, rebosante. Y como eso es una realidad, él quiere proveer un conocimiento para esto mismo, para que nuestra experiencia cristiana sea una experiencia rebosante, alta, plena. Déjeme explicárselo en dos frases así. El propósito del apóstol Pablo, inspirado por Dios al escribir esta carta, es que los creyentes sepamos, que la iglesia sepa quién es y qué tiene en Cristo. Y aquí hablamos de una palabra la otra vez llamada consideración. El Señor, el Espíritu Santo, quiere que usted considere algo siempre. Para muchos, el cristianismo consiste en ve y haz. Para muchos, el cristianismo es qué me toca hacer o qué no me toca hacer. De hecho, eso pasa. Y creo que el cristianismo tiene que ver muchas veces con eso. Ve y haz. Vaya y haga o no haga. Tiene que ver con algo de eso. Pero, hermanos, sobre todo, la vida cristiana va a consistir en un sinnúmero de cosas que a usted y a mí nos toca considerar en la mente. Antes de ve y haz tú lo mismo. Antes de eso, el Señor quiere que usted y yo seamos aparejados con un tipo, llamémosle, de peso en nuestro conocimiento.
Obvio, no estoy hablando de solo intelectual, de un conocimiento espiritual de las cosas. Mire, si nosotros no tenemos ese tipo de consideraciones espirituales con nosotros, nuestra práctica cristiana se le puede dar un nombre: moralismo, pero no vida cristiana. Mire, usted puede coincidir con un moralista ¿en qué? En que él no roba. Usted como cristiano no roba. ¿Y el moralista? Tampoco. ¿Usted es buen vecino? ¿Y el moralista? También. ¿Que usted es buen papá? ¿El moralista? También. ¿Que usted es generoso? Los moralistas suelen ser más generosos que los cristianos, ¿sí sabía? Y entonces usted puede coincidir haciendo lo mismo que el moralista. Y entonces Dios está satisfecho con que nosotros simplemente hagamos las cosas correctas. No, para el apóstol Pablo, él dice, no. Es necesario que usted haga la cosa correcta, pero con un sinnúmero, es que no es una ni dos, sino con un tipo de consideraciones en su alma, lo que le darán peso a lo que usted está haciendo. Y entonces Dios va a recibir lo suyo como fruto de su experiencia en Cristo y no como un moralismo. Mire, hermanos, casi en 30 ocasiones, y esto es mucho decir, en las cartas de Pablo, que son 13 o 14, si usted mete Hebreos, casi en 30 ocasiones el apóstol amonesta a sus lectores con estas palabras: ¿no sabéis? ¿No sabéis? ¿O vosotros sabéis qué? ¿Y qué significa esto, hermano? Que el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo a reconocer qué cosas, hermano, que a menos que usted sepa algo, no podrá hacer tal cosa bien. Usted debe saber. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, no sabéis que el Espíritu, acaso no sabéis que la ley, no sabéis que el Evangelio, no sabéis que vuestros cuerpos, no sabéis, no entendéis? Y para el apóstol Pablo, para el Espíritu de Dios, es muy importante que nosotros sepamos algo antes de ir y hacer cualquier cosa. Un texto que nos puede iluminar es 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Y el apóstol, otra vez el apóstol Pablo, está hablándole a la gente, hablándoles del ministerio del Espíritu Santo como quien nos revela las cosas de Dios. Y dice el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice el apóstol que el Espíritu Santo nos ha sido dado con un propósito, con el propósito de que ve y haz lo correcto. Bueno, también, pero después. En primera medida, el Espíritu se nos dio para que podamos entender qué, hermanos. ¿Qué leyó? 2:12 de 1 Corintios. No me crea porque imagine que yo le esté metiendo aquí un cuento grande. ¿Ya lo leyó usted? Para que no diga, es que el pastor Jorge está diciendo, no, el pastor Jorge no, hermano. Para que conozcamos o sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermano. Antes de cualquier cosa, el Espíritu Santo nos tendrá que hacer conscientes de lo que Dios nos ha concedido como cristianos. Si yo le pasara una hoja hoy con 10 renglones y le dijera, tome, hermano, escríbame aquí, Dios, ¿qué nos ha concedido al estar en Cristo? ¿La pudiera llenar? ¿La pudiera llenar? Pero si le digo, tome estos 10 renglones y escríbame qué nos toca hacer como cristianos, usted me diría, otra hoja, pastor.
Otra hoja, porque lo que tenemos que hacer sí lo tenemos claro, pero no lo que se nos ha concedido al estar en Cristo. ¿Sabe qué Dios le ha concedido a usted? El apóstol es celoso para comunicarnos que hemos sido recipientes por estar en Cristo de ciertas riquezas inigualables. Si usted vuelve a Efesios, solo una muestra aquí. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Puede usted entender qué es eso, hermano? Que Dios a nosotros los creyentes ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es decir, no hay nada que Dios ya no le haya dado al estar en Cristo. Y usted mira y dice: no lo veo en mi vida. Pues bien, por eso necesitamos el Espíritu, para que usted sepa lo que Dios ya le ha concedido como creyente. Pero el 1:19 dice: ¿y cuál es la supereminente? Si hubiera una palabra más elevada, Pablo lo hubiera usado, pero ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y eso es lo que Él quiere comunicarnos, que somos ricos en Cristo. Capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios quiere, que sepamos algo, que consideremos algo que es transformador, vivificante. Pero quiero referirme a dos de esos textos. Capítulo 1, versículo 15. ¿Y qué quiero que usted entienda? Que el apóstol tiene una intención de lo que le estoy diciendo. El apóstol Pablo quiere que usted sepa qué tiene en Cristo. Antes de enviarnos, como nos va a enviar en capítulos posteriores, sabiendo esto, ahora sí, hermanos, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquí, hagan allá. Antes de eso, el apóstol quiere que sepamos algo. 1:15. Por esta causa, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, ¿para qué ora? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él ora para que nuestros ojos sean alumbrados, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Dice, el apóstol Pablo oraba para que los creyentes supieran todo eso, lo que significa eso, que no entendimos casi nada. Hermano, Pablo era un pastor que tenía puesta la mirada en que los creyentes supieran eso. Signifique lo que signifique. ¿No me parecieron palabras como densas de entender? Como Pablo no alcanzó a entender qué estabas pidiendo para los hijos de Dios. Y hermano, y esta gente no era erudita. Estamos hablando que Pablo le estaba hablando a campesinos, a pescadores, a amas de casa, a esclavos. Y les estaba diciendo, tú debes entender lo que tienes en Cristo, las riquezas que Él te ha dado. Dios quiere eso, hermanos.
que comprendamos de su poder, de su obra, de su llamamiento, de qué tipo de herencia tenemos, de qué tipo de poder corre por la vida de los creyentes. Tú debes entender eso. Segundo texto, capítulo 2, versículo 14, otra vez Pablo orando. Capítulo 2, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Nos va a decir para qué ora. ¿Por qué ora Él? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en su alma por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Conocer el amor de Cristo no es algo que debe conocer solo el impío, ¿sabe? El apóstol está diciendo, yo oro para que ustedes sean tan fortalecidos en su alma por el Espíritu Santo de una forma tal que puedan comprender las dimensiones del amor de Dios que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos, a usted y a mí nos enseñaron mal el Evangelio. Cuando llegamos a una iglesia nos enseñaron ve y haz. Y nunca nos enseñaron lo que tenemos en Cristo. Por eso, hermano, es el día de hoy que nuestras vidas espirituales no son plenas. Cuando usted mira un texto como esto, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, no te preguntas a ti mismo, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? De ser llenos de toda plenitud de Dios, y no nos extraña, ¿sabe por qué? Porque nunca nos enseñaron a que debemos saber algo, que el Espíritu debe habitar poderosamente en nosotros para hacernos entender lo que tenemos en Cristo. Y si eso nos hubieran enseñado cuando fuéramos a practicar la Escritura, hermano, tendríamos un peso en lo que hacemos. Santos y fieles, hermanos. Oh, mis hermanos. Partiendo de eso, dije que el apóstol Pablo tenía en mente que la iglesia supiera quién es y qué tiene en Cristo. Partiendo de eso, el apóstol Pablo también quiere, o el apóstol Pablo inspirado del Espíritu Santo, quiere que la iglesia haga lo que debe hacer en Cristo. Hermanos, si usted repasa Abuelo de Pájaro, el capítulo 1, son cosas que Dios quiere que sepamos. Si usted repasa el capítulo 2, son cosas que Dios quiere que sepamos. Si usted lee el capítulo 3, se encontrará con cosas que Dios quiere que sepamos. Si usted repasa el capítulo 4, gracias hermano, usted encontrará cosas que Dios quiere que sepamos. Hasta el versículo 17, cuando empieza, esto pues, 4:17, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ve hasta cuándo el apóstol nos empieza a decir qué es lo que tenemos que hacer? Después de 4 capítulos. Si usted lee el libro de Romanos, va a encontrar que los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo nos dice qué es lo que debemos entender. Y el capítulo 2 empieza, por tanto, ahora sí, presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Me hago entender? Para el apóstol,
no importa dedicar 2/3 partes de una carta a decirnos, entiende esto, entiende lo que tienes en Cristo, y luego, cuando lo entiendas, ve y haz. No lo enseñaron al revés, ¿no? No lo enseñaron al revés. Debe ser por eso que leer las primeras partes de las cartas apostólicas son pesadas para nosotros, ¿no? Son enredadas. Pero nos gusta la parte donde nos digan qué hacer y qué no hacer. Rápido, eso es más fácil. Claro, mis hermanos. Y aquí déjeme hacer un paréntesis de algo que le llamaremos algo de gramática evangélica. No se fatigue, hermano. Usted debe entender esto. Algunos teólogos han reconocido lo que han llamado en la Biblia una forma particular en que el Espíritu Santo nos instruye. Es una forma particular. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Y como un buen maestro, es muy pedagógico él. Así que ¿quién más que él nos va a enseñar de la forma más adecuada a nosotros? Si él quiere una iglesia santa y pura, esperaríamos que él nos enseñe las cosas de la manera más sublime, como la de un maestro, más que eso. Y el Espíritu Santo, o los teólogos han reconocido que el Espíritu Santo al menos usa 2 herramientas, lo que se han llamado los indicativos del Evangelio y los imperativos del Evangelio. Cuando hablamos de los indicativos del Evangelio, estamos hablando de ese tipo de declaraciones que Dios hace de algo. Cuando se nos describen hechos, cuando se nos declaran las cosas, cuando se nos presentan las cosas con el propósito de que nosotros las entendamos. Los indicativos. Es esto lo que está pasando, es esto lo que pasó, es esta la realidad, esos son los indicativos. Ahora, los indicativos dan paso a los imperativos. El Espíritu Santo nos quiso enseñar así, mire, sepa esto, sepa esto, sepa esto, sepa esto. Y después dice, por lo cual, o por lo tanto, o entonces, o así que. Y cuando la Biblia dice así que, por lo tanto, o por lo cual, no es una espadita así de pequeña la que va a atravesar nuestro corazón. Hermano, es una espada que lleva todos los indicativos ahí prendidos. Y cuando nos dicen, hagan esto, hermano, nuestro corazón queda persuadido por la palabra. ¿Sabe por qué tan poca persuasión de la palabra de Dios en nuestro corazón? Porque sus ordenanzas vienen a nuestro corazón como dardos chiquitos. Porque usted no se ha dado la tarea de reconocer los indicativos del Evangelio. Y cuando usted los reconozca, el Espíritu Santo va a tener una flecha así de grande, hermano, que la ha venido tensando por 4 capítulos. Y cuando dice, por lo tanto, la suelta, hermano. La suelta. Y entonces, hermano, es cuando usted y yo nos miramos y decimos, con razón, nuestra vida de obediencia es tan lenta y tan pálida. Por eso vamos y venimos del Evangelio. No somos santos y fieles. El Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, quiere que usted sepa algo. Y Efesios, antes de mandarnos a hacer algo, nos va a decir, quiero que entiendas lo que tienes en Cristo.
Y no es poco, es mucho. Voy a concluir con dos cosas. Uno, queridos hermanos, ya que este es el método del Espíritu Santo, darnos los indicativos que dan paso a los imperativos, usted y yo, querido hermano, debemos desarrollar un aprecio particular por la predicación doctrinal que nos haga saber lo que somos y tenemos en Cristo. Yo sé lo que estoy diciendo, mis hermanos, y no es una crítica, por supuesto, pero sí le quiero abrir los ojos. Dígame si un sermón como hoy no hubiese sido más fácil de llevar si yo les digo, hermanos, las 3 cosas que debemos hacer para apartarnos del mundo. Como que su mente dice, ay, sí. Pero yo le animo, hermano. El Espíritu Santo nos creó como nuevas criaturas. Y Él sabe usted cómo va a ser mejor nutrido. Así que desarrolle un aprecio especial por ese tipo de predicaciones en las que nunca le van a decir a usted, por lo tanto, así que, ni por lo cual. Sino, hermanos, la Biblia dice esto de nosotros. Usted puede, de hecho, mi hermano, fatigarse y amar el tipo de predicación práctica, no ese tipo de predicación teórica, llamémosle así. Pero mis hermanos, usted puede seguir ese camino y verse como siempre, como un total desconocido de algo llamado la plenitud de Dios en su corazón. Usted puede caminar por el camino y comer o alimentarse de la sobremesa siempre, está bien. Y puede tener esa dieta por años. Pero hermano, ¿por qué no ir y roer el hueso hasta el tuétano? Se va a demorar más en crecer, pero va a crecer más fuerte, eso se lo aseguro. Muchos de ustedes vieron cómo su vida de obediencia alcanzó un pico tan alto, para después de ustedes mismos ver con terror cómo esa vida de obediencia se fue tan bajo. Y el Señor, después de muchos años, los está esperando aquí. Bueno, ¿ahora sí va a comer? ¿Ahora sí? ¿Eso verde? ¿Esa verdurita? Bueno, adelante, ahora sí. Hermano, hay muchachos grandes, usted los ve, ¿verdad? Pero no tienen peso. Y el doctor no dice, ah, qué bueno, al menos está grande. No, él dice, está bajito de peso. El Espíritu Santo sabe esto, mis hermanos. Si Dios dijo que es necesario que sepamos algo, hermanos, debemos invertir mucho tiempo sabiendo lo que tenemos y somos en Cristo. Él dice que debemos ser capaces de entender algo en una medida cada vez mayor, que nuestra mentalidad debe ser fortalecida, es decir, nuestro hombre interior. Y si Dios dice que eso es así, hermano, eso debe ser así. Eso debe ser así. Pero también, hermano, debemos desarrollar un aprecio especial por la predicación que nace de los imperativos del Evangelio. Mis hermanos, aprecien la predicación personal, desafiante, sobrecogedora, que le discierne su pensamiento, que no le deja tranquilo en su pecado, que no le deja tranquilo en sus conceptos mundanos, que lo toma de la solapa y le pega, que le hiere, que donde usted siente las demandas de Dios y le hace gritar, si eso es lo que Dios quiere, no puedo hacerlo.
No ame el tipo de sermón donde usted se siente tranquilo diciendo, desde mi juventud he guardado estas cosas. Ame la predicación donde usted dice, Señor, ten misericordia o perecemos. Danos de tu espíritu o extraviaremos el camino. Esto es muy sencillo, pero no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Soy cristiano y no lo he venido haciendo. Ayúdame, Señor, fortaléceme en el hombre interior por tu espíritu, porque no puedo hacerlo. Cuando usted queda tendido después de una predicación, entonces usted, creo, habrá entendido algo del evangelio. El Señor miró a su apóstol incrédulo y le dijo, vaya y tire la red. Y él dijo, hemos pasado el tiempo de cuando los peces se podían pescar, ya no, pero usted lo manda, yo lo haré. Dice la Biblia que el peso era tan grande de lo que recogió. Y cuando Pedro vio al Señor, se postró ante él y le dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y el Señor le dijo, muy bien, Pedro, ahora serás pescador de hombres. Solo hasta ahí, hermano, solo hasta ahí. Prefiera una bofetada del Espíritu y no un abrazo del mundo ni de la carne. Porque el Señor hiere y Él sana. Pero el mundo te herirá y te matará. Lo segundo, hermanos santos y fieles, entender las cosas que Dios nos ha dado tiene un propósito que está marcado en el capítulo 3, versículo 19. Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿No le parece que aquí hay una redundancia? Si usted es profesor de español o algo así, usted hubiera anulado una de las dos palabras allí. Toda y plenitud y llenos, ¿no? El texto hubiera podido decir para que seáis llenos de Dios o para que tengas la plenitud de Dios y se hubiera entendido. Pero el apóstol quiere darnos a entender, mira, tú debes conocer algo para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Vamos a tener que tratar varios sermones para entender esto, ¿sabe? Y no lo vamos a resolver. Pero sea lo que sea que signifique, usted debe entender, hermano, que nos habla de una medida que hoy no tenemos. ¿O la tiene? Sea lo que sea, no estamos rebosando de la plenitud de Dios. Pero dice la Biblia que si usted entiende lo que Dios le ha dado, usted será lleno de toda plenitud de Dios. Y yo quiero eso, hermano. Y yo lo quiero para usted. Toda plenitud de Dios. Que el vaso no esté a medio llenar, que el vaso rebose, lleno de toda plenitud de Dios. No nos pasa, no es común a nosotros. Oh, mis hermanos, note usted en los textos que vamos a leer para finalizar este orden: indicativo, imperativo y plenitud. Y con esto terminemos, ¿está bien? Efesios 4, 17. Perdón, 3. Efesios 3, 17. Perdón. 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo
que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Vio el imperativo? Vio el indicativo, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Vea el imperativo, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Ahora mire la plenitud. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia por los siglos. Salmo 65, 4 y 5. Salmo 65, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Un indicativo. Mire el imperativo. Para que habite en tus atrios. Mire la plenitud. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 16, 11. Usted se lo sabe. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Y qué dice después? En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Ese es el libro de Efesios, hermano. Que el Señor nos llene de toda plenitud por su Espíritu. Oremos.